Domingo tras domingo nosotros celebramos, como decía al principio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El paso, la Pascua de la muerte a la vida eterna. Hoy, ante esa esperanza de resurrección, en este tercer domingo de este tiempo ordinario, primero, la liturgia de la palabra nos presenta la luz. Cristo es signo de luz en el mundo. Nosotros en el bautismo, por eso vemos el cirio, de hecho está encendido el cirio porque el diácono estaba bautizando, y en el bautismo, en la pila bautismal, donde nosotros renacemos a una vida nueva, en el bautismo comienza una vida nueva, una vida pura, alejada del pecado. Y en el bautismo, en la pila bautismal, renacemos nosotros para convertirnos en hijos de Dios, con esa esperanza de que también un día podamos resucitar, con esa esperanza de que también un día podamos entrar en el reino de Dios. En ese bautismo entonces nosotros recibimos esa luz que es el mismo Cristo, y se nos invita a nosotros a caminar como hijos de la luz, a que no caminemos en tiniebla, a que no caminemos en la oscuridad. Y cuando el evangelio se refiere a la tiniebla, a la oscuridad, se refiere precisamente al pecado. No podemos tener resurrección si caminamos en pecado. No podemos tener esperanza de ese reino de Dios que se nos anuncia si caminamos en la tiniebla, en la oscuridad, en el pecado. La luz, queridos hermanos, es una esperanza. Por eso el profeta Isaías y el evangelio también de Mateo hoy nos dice: el pueblo que caminaba en tiniebla vio una luz, vio una esperanza. Y esa luz que vieron esos pueblos que caminaban en tiniebla fue precisamente al mismo Cristo que fue hacia ellos. Cristo es la luz del mundo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el que ilumina nuestras vidas. Él nos saca de la vida del pecado. El bautismo también nos saca a nosotros de la vida del pecado. Nos da la oportunidad de caminar en la gracia. Y Jesús, que va a estos pueblos, Zabulón, tierra de Neftalí, al otro mar, al otro lado del Jordán, tierra de gentiles, es decir, prácticamente tierra olvidadas, pobres. Allí Jesús va con una esperanza, y es la esperanza de anunciar el reino de Dios. El reino de Dios que comenzó su anuncio con Juan el Bautista en el Jordán, pero llega a la plenitud el anuncio del reino de Dios en Cristo Jesús, porque con Jesús inicia el reino en medio de nosotros. Por eso el significado de la luz es para guiarnos por ese camino de gracia, para que nosotros podamos llegar un día a ese reino que el mismo Jesucristo ha anunciado a este pueblo y que nos anuncia también hoy a cada uno de nosotros. Todo bautizado, y por eso precisamente el bautismo, para que un día podamos participar de ese reino. Con el bautismo inicia esa promesa de que un día hemos de vivir eternamente en ese reino de Dios. El reino de Dios, queridos hermanos, está en medio de nosotros. Es Cristo Jesús. Cada vez que nos congregamos para celebrar la fe, celebramos el reino de Dios que se nos ha anunciado.
Cada vez que nos dejamos guiar por la luz, el mismo Cristo, nos encaminamos hacia ese reino de Dios. Cada vez que nosotros hacemos el bien, procuramos ir atesorando un tesoro en el cielo, en el reino de Dios. Y ese reino no es un reino material, sino que es un reino espiritual. Ese reino es un reino de vida eterna, de paz eterna. En ese reino que Cristo nos anuncia a nosotros, hermanos, allí no existe la tiniebla, allí no existe el pecado, allí el enemigo será vencido. No existe la tentación. Para nosotros alcanzar ese reino, entonces tenemos que dar el paso que el mismo Jesucristo resucitado ha dado. Pasar por la muerte, pero no quedarnos en la muerte, sino que en Cristo Jesús alcanzar la esperanza de la resurrección. Pero el mismo Jesús, queridos hermanos, que está en medio de nosotros como el reino de Dios, Él también, como hemos visto en el Evangelio hoy, que pasó por el mundo como luz del mundo, anunciando su reino y haciendo el bien, curando a los enfermos, también elige a sus apóstoles, elige a sus discípulos. Hoy precisamente, aunque por ser domingo, ¿verdad?, no celebramos la solemnidad o la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, pero hoy se conmemora 25 de enero esa celebración, la conversión del apóstol San Pablo. El mismo Pablo se considera apóstol porque él dice, al igual que los apóstoles, a mí también me llamó Jesús. Al igual que los apóstoles, a mí también me llamaron por mi nombre, característica del llamado de Jesús. Él mismo eligió a sus apóstoles. Él los llamó por su nombre. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Así también el apóstol San Pablo, dejándolo todo, dejó el judaísmo, dejó la persecución que tenía contra los apóstoles y se convirtió al cristianismo. Hoy también, un día como hoy, hace 29 o 30 años, hay una confusión con los años, pero bien, es 29, ¿verdad, diácono? 29 años hace que fue ordenado nuestro primer obispo, Monseñor Gregorio Nicanor Peña, y que también, pues, hace 29 años recibimos esa gran noticia de ser diócesis. Los obispos son los representantes de los apóstoles en la iglesia. Los apóstoles, como vemos, Jesús llamó a Pedro. Dejaron las redes, ahora lo voy a convertir en pescadores. Vivían de la pesca. Y Jesús le dice, ahora serán pescadores de hombres. ¿Cómo nosotros vamos a conquistar a los hombres? Esta también, queridos hermanos, amadísimos hermanos, esa también es una misión nuestra hoy. Esa también es una misión de todo bautizado. ¿Cuál es la misión? Conquistar a los hombres, conquistar al mundo, conquistar a los demás. Para nosotros poder conquistar, primero hay que escuchar el llamado de Dios. Jesús elige hoy a sus apóstoles, pero en esa elección apostólica también nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y nos llama también a cada uno de nosotros. Y tenemos nosotros ante ese llamado el testimonio apostólico, que es dejarlo todo y seguirlo a Él. Si queremos nosotros participar de ese reino de Dios, de vida eterna que se nos anuncia, tenemos que aprender a dejarlo todo y seguirlo a Él. Porque solamente en Él está todo. Solamente Él puede darnos plenitud. Solamente Él puede darnos salvación eterna. Puede solamente Él realizar nuestras vidas.
Solo Dios. Dejarlo todo y seguirlo a Él. En el sentido vocacional, en el sentido de la llamada, en el sentido de nosotros ser cristianos, queridos hermanos, el apóstol San Pablo hoy en la carta a los Corintios nos da un mensaje muy importante. ¿De quiénes somos nosotros? ¿Quién es el que nos ha llamado a nosotros? ¿En busca de qué nosotros vamos a la iglesia? ¿A quién nosotros seguimos en la iglesia? ¿Por qué nosotros somos cristianos? Y eso es simple, y la respuesta es solo una: Cristo Jesús. Si su vida, si su vocación, si su ser cristiano no está fundamentado en Cristo, entonces su fundamento de fe está perdido. Porque el mismo Pablo dice, incluso los mismos apóstoles que han sido llamados, ellos son de Cristo. Y ellos a quien tienen que anunciar es a Cristo, no a sí mismo. Y nosotros entonces, como comunidad de fe, ¿a quién tenemos que seguir? Dice el apóstol San Pablo. ¿A Pedro? ¿A Pablo? ¿A Juan? No. Ellos son no más que elegidos por Jesús con la misión de que un día ellos continuaran, ¿verdad?, la evangelización. Los apóstoles son los continuadores del anuncio del reino de Dios. Los apóstoles, después de recibir la gracia del Espíritu Santo en Pentecostés junto a María, fueron ellos los que iniciaron el anuncio del querigma. El anuncio del querigma es el primer anuncio evangélico a partir de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un anuncio apostólico. Los apóstoles, queridos hermanos, que hoy están representados en nuestros obispos, también son los pilares, la columna, ¿verdad?, de nuestras o de nuestra iglesia. Pero aunque ellos sean columna, la cabeza, el fundamento y en quien nosotros debemos fundamentar nuestra fe es en Cristo Jesús. La misión apostólica es dar a conocer a Cristo Jesús. Y a Él nosotros tenemos que seguir firmemente, porque Cristo seguirá y es siempre esa luz que está en medio de nosotros, que debe de iluminar nuestra vida, que debe de iluminar mi vida. Y nosotros entonces, queridos hermanos, como ya le decía, llamado por el Señor para anunciar al mismo Señor, es decir, al mismo Cristo, estamos también comprometidos como los apóstoles de anunciarlo a Él ante nuestra sociedad. Le decía mañana Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Hoy nosotros tenemos un compromiso cristiano y un compromiso social en nuestra sociedad. Porque vamos perdiendo los valores cristianos, valores morales en nuestra sociedad. Y somos nosotros los primeros comprometidos con enseñar cuáles son los valores. Los educadores saben, ¿verdad? Hoy en día es muy común decir los valores se están perdiendo. Si es un valor, no se puede perder. Los valores no se pierden. Los valores no cambian de moda. El valor tiene un valor en sí mismo. No depende ni de mí ni de ti. No es como este micrófono, que si yo lo prendo o lo apago, funciona o no funciona. El valor siempre funciona, siempre existe, siempre está. El valor del amor,
No pasa, no se termina, no acaba. El valor de la justicia. Lo que pasa con ello es que nosotros nos hemos apartado, que nosotros nos hemos alejado, que nosotros nos hemos dejado, en vez de ser nosotros la luz, hemos dejado que la tiniebla apague nuestra luz en nuestro compromiso social que tenemos. Y muchas veces, en vez de ser nosotros, así como Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo, somos nosotros los cristianos que nos pasamos o a la secta protestante, o dejamos de ser cristianos, o dejamos de ir a la iglesia, o dejamos las cosas de Dios para seguir las cosas del mundo. Somos muy dados nosotros a eso. Dejamos las cosas de Dios para seguir las cosas del mundo. Somos muy dados nosotros a eso. Si dejamos las cosas de Dios y seguimos las cosas del mundo, significa entonces que vamos a seguir siendo ese pueblo que camina en tiniebla, que camina en oscuridad, que se aparta de Dios, que se aparta de la verdad. La verdad es un valor. Y la verdad no está sujeta a condiciones. La verdad no es relativa de que todo dependa. Ahora depende si me conviene o no me conviene. De si lo quiero o no lo quiero. Si es bueno para mí o no es bueno para mí. La verdad se impone. Pero muchas veces preferimos caminar en la mentira porque eso nos ayuda en cierto momento, nos hace quedar bien en cierto momento, podemos presentar una excusa o así sucesivamente. A Dios, queridos hermanos, no se le presenta excusa. A Dios se deja todo y se le sigue como hicieron los apóstoles. Por eso el mismo Jesús, ya, ¿verdad?, en el anuncio del reino nos dice a nosotros en su evangelio también, o frío o caliente, no tibio, o conmigo o sin mí. No podemos querer nosotros caminar en las dos cosas. O nos comprometemos o lo dejamos todo y le seguimos a Él, o no nos comprometemos. Porque el compromiso cristiano también es un compromiso de libertad, es un compromiso de amor. La libertad es un valor. Nosotros tenemos que aprender también como cristianos, como llamado de Dios, a caminar en libertad, no coaccionado. Libertad. Así es que Dios le gusta, ¿verdad?, que nosotros le busquemos en la libertad. Porque cuando usted es libre para seguirle a Él, cuando usted es libre para buscarle a Él, entonces se da esa verdadera entrega apostólica que hemos visto en el Evangelio, dejarlo todo. Y eso, queridos hermanos, es lo que Dios quiere, que nosotros lo dejemos todo para entonces Él dárnoslo todo. Ya Él nos lo ha dado todo, pero para darnos mucho más, que es salvación, vida eterna. Jesucristo ha resucitado.